Mi madrastra arruinó mi vida y me dejó en la calle porque pensaba que su hijo merecía tener todas las oportunidades, el amor y el futuro que a mí me fueron negados sin piedad. Todo comenzó cuando mi papá murió. Yo tenía 11 años. Fue de repente, un infarto fulminante. Nunca me pude despedir. Una mañana simplemente no se despertó y todo cambió desde ese momento. Él era el único que me hacía sentir seguro, importante, querido. Después de eso, quedamos mi mamá y yo, solos, en una casa rentada en Colorado Springs. Aguantó un año siendo una madre increíble, fuerte, pendiente de mí. Pero después conoció a ella. A ella la voy a llamar C. Y bueno, con ella venía el paquete completo, un hijo casi de mi edad. Teta apenas se conocieron, mi mamá cambió. En poco tiempo ya estaban viviendo juntos los tres, y yo, bueno, yo pasé a ser un mueble más en la casa. No lo digo en broma. Literalmente me sentía invisible. Antes mi mamá se acordaba de mis cosas, de que me gustaba desayunar, de cuando tenía exámenes. Después de que se mudaron ellos, todo eso se esfumó. Yo pasé a segundo plano. O tercero. Al principio pensé que estaba exagerando. Quiero decir, tenía 14 años, estaba en duelo, en plena adolescencia, y de repente tenía que compartir mi casa con un desconocido y su madre, que claramente no me quería cerca. Me repetía a mí mismo que era normal sentir celos, que ya se me iba a pasar. Pero no se me pasó. Al contrario, se fue acumulando todo y cada vez era más evidente que algo no estaba bien. C era la típica mujer que sabe cómo manipular todo a su favor. Con mi mamá era un encanto, sonrisa, voz dulce, buena onda. Pero cuando estaban solo ella, T y yo, era otra. No me gritaba ni me insultaba directamente, pero tiraba comentarios venenosos que me hacían sentir como una mierda. Cosas como Zote sí que sabe cómo organizarse, deberías aprender de él o, si te esforzaras un poquito, tal vez podrías lograr algo, como T. Siempre así, como con una sonrisa en la cara, pero bien calculado para joder. Tampoco es que T me molestara directamente, pero era un tipo creído. Se notaba que disfrutaba verme desplazado. Sabía que su mamá tenía el control de la casa y que mi mamá ya no se ponía de mi lado. Así que él se movía como si fuera el dueño del lugar. Siempre con esa actitud de yo soy mejor que tú y todos lo saben. Fueron pasando los años. Yo aguantaba lo que podía, encerrado en mi cuarto, tratando de no molestar a nadie. Me concentré en estudiar, trabajar medio tiempo en lo que fuera, ahorrar cada centavo. Mi plan era irme apenas cumpliera los 18. Y así fue. Apenas terminé el último año de secundaria, conseguí una beca parcial en un college comunitario en Denver y me largué. Me alquilé un mini estudio con lo que tenía ahorrado y me sentí libre por primera vez en años. No tenía mucha plata, pero tenía paz. Eso valía más. Hasta que apareció una oportunidad increíble, una pasantía en una firma de diseño en el centro de Denver. No pagaban, obvio, pero era una puerta abierta a un trabajo real. Me lo tomé en serio. Bajé mis horas en la gasolinera donde trabajaba de noche, me ajusté al presupuesto al máximo. Pero aún así, a los 2 meses empecé a quedarme corto de dinero. Alquiler, transporte, comida, todo sumaba. Me costó muchísimo, pero decidí pedir ayuda. No ayuda gratis, un préstamo, algo que pudiera devolver. Pensé que mi mamá me entendería. Fui un domingo, después de mucho tiempo sin verlos, y traté de tener una conversación madura. Les conté del internship, de lo importante que era, de cómo me estaba matando por salir adelante. Todo con la esperanza de que me escucharan. Pero fue un desastre. Apenas empecé a hablar, C se me adelantó con esa sonrisa falsa que tanto odio y dijo algo como ¿y por qué deberíamos darle dinero a alguien que nunca hizo nada por esta familia? Así, como si yo fuera un extraño. Como si nunca hubiera sido parte de nada. Miré a mi mamá esperando que me defendiera. Que dijera algo. Que me mirara, al menos. Nada. Bajó la mirada. Me sentí más solo que nunca. Le dije que solo necesitaba un préstamo, que lo iba a pagar. Y entonces C soltó la bomba. T también tuvo esa pasantía, pero eligió trabajar en algo real, no en sueños. Ahí entendí. Todo ese tiempo, todo lo que me negaron, toda la distancia, no era casual. Para ella, yo era un estorbo. Y mi mamá, por algún motivo que no entiendo, se lo permitió. Ni siquiera tuve ganas de discutir. Me fui. Cerré la puerta y supe que ya no tenía una familia. Solo gente que me vio crecer pero que nunca me quiso realmente. Después de esa noche salí de la casa como si me acabaran de echar de un lugar donde ya ni siquiera era bienvenido. Iba caminando hacia la parada de bus sin un rumbo fijo, pensando que quizás estaba exagerando, que a lo mejor la cosa no había sido tan grave. Pero no. Cuanto más lo pensaba, más me dolía. No solo por lo que C había dicho, sino por lo que mi madre no dijo. Porque una cosa es que alguien que te odia te ataque. Pero otra, mucho peor, es que la persona que se supone que te ama se quede callada y deje que te destruyan enfrente suyo. Me senté en la cama de mi pequeño estudio esa noche con esa sensación de que algo adentro se había roto. Y no me puse a llorar, no soy de esos,
pero sentía un vacío en el pecho que no sabía cómo llenar. Al día siguiente, volví a la rutina, clases en la mañana, pasantía en la tarde, trabajo de noche, todo apretado, mal comido, sin dormir, pero lo seguía haciendo porque, honestamente, ¿qué otra opción tenía? El problema fue que la plata simplemente no alcanzaba. En 2 semanas, me atrasé con el alquiler. En 3, la nevera estaba vacía. El cuarto sábado del mes, me llegó una notificación de desalojo. No me dio ni tiempo de reaccionar. En menos de 10 días, tenía que salir del departamento. Intenté ver opciones, buscar ayudas, pero el sistema es lento y cruel, y nadie que yo conociera estaba dispuesto a tenderme la mano. Literalmente, nadie. Sí, intenté llamar a mi mamá. 2 veces. No contestó. Le mandé un mensaje explicándole la situación, pidiéndole simplemente quedarme unos días en el sofá, nada más. Lo leyó y no respondió. Nada. Silencio absoluto. Como si ya no existiera para ella. Y aquí es donde todo se pone más jodido. Una noche, unos días antes de que se cumpliera la fecha del desalojo, me llega un mensaje de un número desconocido. Era T. Sí, el maldito T, el mismo que siempre tuvo todo servido en bandeja. El mismo que C defendía como si fuera el Mesías. Me escribe un texto corto, como si nada. Hey, escuché que estás jodido, ¿por qué no viniste a pedir ayuda como un hombre en vez de hacerte la víctima? Yo no sabía ni cómo reaccionar. Estuve a punto de romper el teléfono de la bronca. Pero me contuve. Lo ignoré. Me fui al trabajo y traté de hacer como si ese mensaje nunca hubiese existido. Pero al día siguiente, cuando llego a la pasantía, uno de los asistentes me llama aparte y me dice, medio incómodo, que no necesitaban más de mis servicios. La firma decidió reducir la cantidad de internos, me dijeron. Mentira. Lo supe enseguida. Pero no tenía pruebas de nada. Me fui sin decir una palabra. En cuanto salí del edificio, me largué a caminar sin rumbo, y ahí me llegó el segundo mensaje de T. Mamá habló con alguien de la firma. Dice que no eres confiable, que mejor te dediques a cosas más realistas. Ahí entendí todo. Ellos me estaban cortando las alas. Deliberadamente. No les alcanzaba con que yo no viviera con ellos, no les alcanzaba con verme afuera, pobre, solo. Querían que fracasara. Querían que desapareciera. Que no tuviera futuro. Porque de alguna forma retorcida, yo era una amenaza para el cuento de hadas que estaban construyendo con T como protagonista. Y cualquier cosa buena que me pasara, cualquier oportunidad, era vista como una competencia. Esa misma noche, metí mis pocas cosas en una mochila. Le escribí al chico con el que trabajaba en la gasolinera y le pregunté si podía crasar en su sofá unos días. Me dijo que sí, de onda. Y ahí estuve por casi 3 semanas, tratando de buscar qué hacer, dónde vivir, cómo seguir. Me levantaba sintiéndome un parásito, tratando de no molestar, sin plata ni motivación, aplicando a trabajos como loco, sin recibir ni una llamada. Y entonces, la gota que colmó el vaso, me llegó una foto por mensaje. Una imagen que me dejó sin aire. Era C. T y mi madre, en el campus de la Universidad de Boulder. T con una carpeta en la mano, posando como si estuviera entrando al lugar más importante del mundo. Y mi mamá abrazándolo como si fuera su hijo único, como si yo nunca hubiese existido. El texto que acompañaba la foto era de T. A esto se llama futuro. Deberías aprender. Ese día, juro que no pude más. No sé cómo describir la mezcla de emociones, ira, tristeza, traición, cansancio. Todo junto, como un peso en el pecho que no me dejaba respirar. Me fui al centro de Denver esa noche sin decirle nada a nadie. No tenía rumbo, solo caminaba con esa mezcla de rabia y tristeza que no te deja pensar con claridad. Había demasiadas cosas dando vueltas en mi cabeza, demasiadas preguntas que no tenían respuesta. ¿Cómo mi propia madre podía dejarme así? ¿Cómo podía apoyar todo lo que sé y te hacían sin siquiera intentar entender mi lado? ¿Qué les hice? ¿Por qué mi existencia se volvió una molestia? Eran casi las 11 cuando terminé sentado en una banca frente a Union Station. Tenía mi mochila, mi celular al 10% y $37 en la billetera. Era literalmente todo lo que tenía. Miré el reflejo en la ventana de una tienda cerrada y no me reconocí. Me veía cansado, ojeroso, derrotado. En ese momento me sentí exactamente como ellos querían que me sintiera, nadie, nada. Como si mi vida no tuviera valor. Pero no sé qué me pasó ahí, exactamente en ese instante. Tal vez fue el cansancio. Tal vez fue ese punto de quiebre donde ya no tenés más que perder. Pero lo único que pensé fue, no me van a destruir. No les voy a dar ese gusto. Y así, sin pensarlo mucho, decidí que no iba a quedarme en Denver. Ni en Colorado. Ni cerca de ellos. Saqué el celular, busqué pasajes de bus y encontré uno hacia Albuquerque, Nuevo México, por $28. Salía a las 2:10 de la madrugada. Esa misma noche, lo compré. Me metí en una cafetería 24 horas para esperar y cargar el teléfono. Y a las 2:10 en punto, me subí al bus y me fui.
Albuquerque no es que fuera una meca de oportunidades para alguien como yo, pero conocía a un flaco que se había mudado allá un año antes, uno con quien había trabajado brevemente en la gasolinera. Le mandé mensaje al llegar, sin muchas esperanzas. Pero me contestó. Me dijo que tenía un cuarto libre en su departamento que compartía con otros 2 tipos, y que si podía pagar algo simbólico por semana, podía quedarme. Ahí empezó mi nueva vida. No era nada glamuroso, un colchón en el suelo, una puerta sin cerradura, y una pila de platos sucios en la cocina. Pero era mío. Nadie me decía que no servía. Nadie me comparaba con T. Nadie me hacía sentir menos. Solo éramos 4 tipos tratando de sobrevivir. Conseguí trabajo en un local de comida rápida en una zona medio heavy. No era el mejor lugar, pero era un sueldo. A las 2 semanas, uno de los pibes del DEPA me habló de una fundación que ayudaba a jóvenes sin apoyo familiar con becas y capacitaciones. Al principio dudé. Me daba vergüenza, para ser honesto, pero fui. Conté mi historia. Me escucharon. Y por primera vez en años, alguien me creyó. No me miraron como un vago, ni como un fracasado. Me miraron como alguien que había sobrevivido a una situación de mierda. Me dieron un programa para estudiar desarrollo web, con una laptop prestada, almuerzos incluidos y transporte. Lloré ese día. Me encerré en el baño de la fundación y lloré como un nene, porque por primera vez, alguien apostaba por mí sin pedirme nada a cambio. A los 3 meses, ya tenía una base sólida en programación. Me armé un portafolio, empecé a mandar aplicaciones. Conseguí trabajos freelance pequeños al principio, luego uno más grande. Empecé a facturar. Me sentía invencible, y lo mejor de todo, no necesitaba a nadie, ni a mi madre, ni a C, ni al Golden Boy de T. Pero la vida es perversa, porque justo cuando las cosas empezaban a ir bien, aparecieron. Un día estaba en el cuarto, ya con mi propia pieza, sí, me mudé de ese departamento compartido a un monoambiente chiquito pero mío, cuando me llega una solicitud de mensaje en Instagram. Era de T. No lo podía creer. El mensaje decía algo así como, hey, escuché que te está yendo bien. Me alegra. Mamá también quiere saber de ti. Casi tiré el celular contra la pared. ¿Después de todo lo que me hicieron? ¿Después de dejarme en la calle, de destruir mi oportunidad con la pasantía, de burlarse de mi situación? Ahora quieren saber de mí. ¿Qué carajo querían? No respondí. Obviamente. Pero entré al perfil de T. Y ahí estaba todo. Fotos en el campus de Boulder. Sonrisas falsas. Selfies con C y mi mamá. Y en una de las publicaciones, lo vi. Lo que me terminó de volar la cabeza. Un post de C con la leyenda, nuestro hijo va a construir un imperio. Orgullosos de ti, T. Siempre supimos que eras el que iba a triunfar. El que iba a triunfar. Como si el otro hijo, yo, nunca hubiera existido. Esa noche, después de leer ese post, me di cuenta de que no me importaba su aprobación. No la necesitaba. Y eso, para mí, fue más liberador que cualquier éxito profesional. Por mucho tiempo viví atrapado queriendo que mi mamá me viera, que me reconociera como alguien digno, que entendiera que yo también merecía una oportunidad. Que no era menos por no ser el hijo de su nueva pareja, que no tenía que convertirme en otra versión de T para ser aceptado. Pero esa etapa había muerto en el momento en que me dejaron fuera con la puerta cerrada y el corazón hecho mierda. Y como la vida tiene ese sentido tan sarcástico de humor, una semana después me llegó un correo a la dirección que tenía asociada a mi portfolio de programación. Lo abrí, sin pensar mucho, y me congelé. El asunto era, mensaje de tu madre. Me quedé mirándolo un rato. Lo abrí. Y ahí estaba, después de más de un año de no saber nada más que indirectas a través de redes sociales. El mensaje era largo, muy largo. Me decía que había estado pensando en mí todos los días, que se sentía culpable, que se dio cuenta de cómo me había fallado, que nunca fue su intención dejarme a un lado, pero que estaba confundida y que no supo cómo manejar la situación cuando C y T entraron en su vida, que pensaba que lo hacía por el bien de todos, que creyó que yo era fuerte y que no necesitaba tanto apoyo. Tuve que releerlo 2 veces para entender si lo que decía era real o una excusa, porque confundida no explica por qué se quedó callada cuando me humillaron. Creí que eras fuerte no justifica ignorar mis mensajes cuando estaba por quedarme en la calle. Pero bueno, el mensaje seguía. Decía que había terminado separándose de C hacía unos meses, que la relación se había vuelto tóxica, que T se había ido a vivir solo y casi no hablaban, que ahora estaba sola, literalmente, que se había dado cuenta de todo cuando ya era demasiado tarde. Y la parte que más me impactó fue una frase simple, hacia el final del correo: te cambié por una idea de familia perfecta, y perdí al único hijo que me quiso de verdad. Me quedé en silencio mucho rato. No supe qué sentir. Parte de mí quería escribirle un mail lleno de rencor. Otra parte quería decirle que la perdonaba. Pero lo que hice fue nada. Cerré el correo. No lo respondí. Porque aunque esas palabras dolían, y sí, eran un intento de redención, no podían borrar todo lo que pasó. Ni lo que me costó reconstruirme desde cero. Ni los días de hambre.
ni los mensajes de burla, ni la sensación de abandono que todavía me perseguía en los sueños. Seguí con mi vida. Trabajaba freelance ya con clientes estables, había podido abrir una cuenta de ahorros, y hasta tenía un par de proyectos personales que estaban empezando a levantar. No vivía con lujos, pero tenía independencia, dignidad, y algo más importante que cualquier otra cosa, respeto por mí mismo. Pero como si el universo no estuviera listo para dejarme tranquilo, unos días después de ese mail me llegó un mensaje de voz por WhatsApp. Era de un número desconocido, pero reconocí la voz al segundo. Te lo escuché una sola vez y ya me dio ganas de apagar el teléfono por una semana. En el audio decía que necesitaba hablar conmigo, que era importante, que no tenía nada que ver con mamá, que era sobre él. Dijo que estaba pasando por algo complicado, que necesitaba a alguien con quien hablar, que se había mandado una cagada grande, y que si tenía un poco de corazón, al menos lo escuchara. No contesté en ese momento, pero me dejó pensando, ¿qué carajo queríate ahora? ¿Qué necesidad tenía de buscarme, después de todo lo que me había hecho? Él fue parte directa del infierno que viví. No solo por lo que dijo o hizo, sino por cómo se alimentó del favoritismo, por cómo disfrutó verme caer, por cómo se paró sobre mí para subir más alto. Y sin embargo, algo me picaba. Curiosidad, supongo. O ganas de entender por qué carajo la gente que te destruye siempre termina volviendo cuando todo se les va al carajo. Le escribí 2 días después. Le dije, 5 minutos. Nada más. Decime lo que sea que tengas que decir y no me escribas nunca más. Me respondió en segundos. Me mandó un audio. En ese audio, me dijo que su vida se había ido al carajo desde que mi mamá se fue de la casa, que C estaba enferma, que él se había tenido que hacer cargo de muchas cosas, que había tenido que dejar la universidad un semestre, que se sentía solo, perdido. Y entonces soltó lo que menos me esperaba. Me dijo que había sido C la que se encargó de hacerme perder la pasantía, que ella había llamado a la firma haciéndose pasar por una ex jefa mía y dijo que yo era irresponsable, que me drogaba, que había robado en trabajos anteriores, que todo había sido parte de un plan para proteger el camino de T. Y que él lo sabía. Escuchar ese audio de T me dejó con una mezcla de emociones que no sabía cómo ordenar. Parte de mí sentía rabia, rabia pura, como una presión en el pecho que no se iba, pero también sentía algo que no esperaba, lástima. Y eso me jodió más que el enojo. Lástima porque el tipo que me destruyó para ser el héroe de la historia estaba ahora rogando por alguien que lo escuche, porque se dio cuenta, tarde, que todo ese pedestal en el que lo pusieron era falso, frágil, una mentira sostenida por la manipulación de su madre. Y porque, a pesar de todo, seguía siendo un pendejo que no sabía estar solo sin que alguien le limpiara el camino. Pero no confundamos las cosas. Sentir lástima no es perdonar. No me malinterpreten. Yo no respondí de inmediato. Me tomé un par de días para digerir todo. Lo escuché de nuevo, analicé cada palabra, cada pausa. No era un pedido de disculpas. Era un intento desesperado de limpiar su conciencia, de lavarse las manos. Y eso lo hacía aún más repulsivo. No buscaba redención. Buscaba alivio. Como si yo tuviera que cargar con su culpa también. Pero hubo algo en ese audio que no me pude sacar de la cabeza. El hecho de que C haya llamado a la firma fingiendo ser una ex jefa. El nivel de detalle. La malicia de esa movida. Me dolía, sí, pero también me hacía sentir validado. Porque por meses pensé que había sido mi culpa perder esa oportunidad. Me culpé por no trabajar más, por no ahorrar mejor, por no prever todo lo que pasó. Y ahora sabía que no, que me lo arrebataron a propósito, que fui víctima de una conspiración absurda por parte de una mujer enferma de poder que quería asegurarse de que su hijo brillara y el mío se apagara. Me pasé horas mirando al techo esa noche, pensando en todo lo que me había costado llegar a donde estaba. El hambre, el frío, la soledad. Recordando las veces que dormí en el piso, con un abrigo viejo como almohada. Las duchas rápidas en casas ajenas. Las miradas de lástima cuando decía que estaba transitoriamente sin casa. Todo eso, por culpa de gente que se suponía que debía protegerme. Y ahí fue cuando decidí algo, no iba a dejar que esa mierda quedara en el pasado como si nada. No esta vez. Abrí una carpeta en mi computadora y empecé a juntar todo lo que tenía. Capturas de los mensajes, el audio de T, el correo de mi madre. Abrí otro archivo y empecé a escribir lo que pasó. Todo, detallado. Con fechas, nombres, eventos. No como una venganza ciega, sino como un registro. Porque si algún día me pasaba algo, si alguien cuestionaba mi historia, ahí estaría todo. Después de unos días, me llegó un nuevo correo. Esta vez, de mi madre. Era breve. Me decía que había escuchado de T lo que pasó con la pasantía. Que estaba horrorizada, que no sabía que C había llegado tan lejos, que no podía creer que no le haya dicho nada. Decía que ahora entendía muchas cosas, que entendía mi dolor, que entendía por qué desaparecí. Y ahí sí, por primera vez, pidió perdón de verdad. Me dijo, te fallé. Elegí mal. Y me perdí todo lo que podríamos haber vivido como madre e hijo.
No espero que me perdones, solo quiero que sepas que me doy cuenta de todo. Ese mensaje me pegó más que los anteriores, porque se notaba que no estaba tratando de justificarse. Estaba asumiendo la culpa, sin peros, sin excusas, pero aún así, no sabía qué hacer con eso. Porque sí, era un alivio leerlo, pero no sabía si era suficiente, porque las cicatrices seguían ahí. Lo hablé con alguien, la primera persona en todo este tiempo con la que realmente me abrí, mi jefa de un proyecto freelance. Una mujer que desde el principio me trató como un profesional, que me dio confianza, y que sin saberlo, se convirtió en un tipo de figura materna, aunque no lo diría así en voz alta. Le conté todo. Ella no dijo nada por unos segundos, luego me miró y dijo algo que se me quedó grabado: hay gente que aparece en tu vida para enseñarte cómo no tenés que ser. Y sí, tenía razón. Incluso mi madre, todos me habían enseñado a la fuerza que el amor condicionado no es amor, que hay que saber cuándo cortar el lazo, aunque te sangre por dentro, que no todas las personas que dicen quererte lo hacen, y que no tenés que arrastrarte por nadie que te hizo sentir menos. Una semana después, recibí un nuevo mensaje de T. Me decía que quería encontrarme, que si podía ir hasta Albuquerque, que necesitaba decirme algo cara a cara, que era importante. Me dijo que si no lo escuchaba, se iba a arrepentir toda su vida. Le respondí con una sola frase: no me busques, no tenés derecho a pedirme más nada. Después de bloquear a T, me quedé un rato mirando la pantalla vacía del celular, como si esperara que algo más pasara. Pero no pasó nada. Y eso fue exactamente lo que necesitaba: silencio. Ni explicaciones forzadas, ni llantos, ni intentos de reconciliación que solo servían para aliviar la culpa de los demás. Silencio. Y por primera vez, no me molestó. Me trajo paz. Con el paso de los días, la vida siguió. Mis proyectos freelance crecían, y empecé a trabajar con clientes fuera de Estados Unidos, lo cual me hizo darme cuenta de lo lejos que había llegado. Yo, el que estuvo durmiendo en un sofá prestado, ahora estaba facturando en dólares y euros desde una compu vieja pero fiel, en un departamento que olía a incienso y comida recalentada, pero que era mío. No era lujo, era libertad. Un viernes cualquiera, en medio de esa rutina que empezaba a gustarme, recibí un correo inesperado. Esta vez, de alguien que no esperaba volver a ver nunca más en mi vida. El asunto decía simplemente: necesito explicarte algo. Abrí el correo con una mezcla de tensión y desinterés. Ya no me quedaba odio por ella, solo asco. El mensaje era largo, muy largo, pero la esencia era que, según ella, estaba enferma. Cáncer terminal. Y que quería hablar conmigo antes de morir. Decía que sabía que había sido cruel, que había dañado a mucha gente, pero que conmigo había sido especialmente injusta. Que me convirtió en un blanco porque no era su hijo. Porque me veía como un obstáculo para lo que ella quería construir con T. Que durante años creyó que estaba haciendo lo correcto al proteger su núcleo, su futuro. Pero que lo había hecho destruyendo el mío. Leí ese correo entero, en silencio. Me temblaban las manos. Porque lo que más me costaba entender era que no sentía pena. Nada. Solo una frialdad que no sabía que tenía en mí. No le respondí. Cerré el correo y lo marqué como leído. No lo borré. Pero tampoco hice nada más. Quizás alguien piense que eso me hace insensible, pero la verdad es que ya no me alcanzaban los perdones tardíos. Pasé tanto tiempo sintiendo que yo tenía que aguantar todo, entender todo, ser el maduro, el que perdona, el que sigue adelante como si no hubiera sido arrastrado. Y ya no era ese pibe. Había crecido. Me había curtido. Y parte de crecer es saber cuándo decir, no más. Las semanas pasaron, y en algún momento me llegó la noticia de que había fallecido. C murió, según lo que me contó un contacto viejo del trabajo en Colorado Springs, sola, en una clínica, con T a su lado. No sentí nada. Ni alivio, ni alegría, ni tristeza. Solo, nada. Como si hubiera muerto una historia vieja. Un fantasma que ya no podía tocarme. Mi madre me escribió después de eso. Un correo más, como todos los otros, con palabras cuidadosamente elegidas. Me decía que estaba en terapia, que estaba intentando reconstruir su vida, que no había vuelto a tener pareja desde que se separó de C. Me hablaba de su soledad como si eso pudiera ser un punto en común entre nosotros. Y de nuevo, pedía verme. Un café. Una llamada. Algo. Esta vez sí respondí. Con calma. Le dije que no estaba preparado para verla. Que no sabía si alguna vez lo estaría. Que no le guardaba odio, pero que eso no era lo mismo que perdonarla. Que la herida que dejó todavía dolía, aunque estuviera cicatrizando. Le dije, literal, no me pidas que vuelva a ese lugar del que vos misma me empujaste. Y cerré el mensaje con un cuídate. No más. Pasó un año desde entonces. Me mudé. No lejos, pero suficiente como para empezar desde cero. Vivía ahora en un lugar más amplio, con ventanas grandes, más luz. Me compré una cafetera decente, una planta que todavía no maté, y una silla ergonómica que me costó un huevo pero valía cada centavo.
Tenía algo parecido a una rutina. Trabajaba desde casa, hacía ejercicio, leía por las noches, y de vez en cuando salía con gente del coworking. No estaba sanado, pero estaba construyendo algo que, por primera vez, era mío de verdad. Y eso valía más que cualquier cierre emocional con gente que nunca me quiso de verdad. Un día, mientras caminaba por un mercado local, vi a una madre con su hijo. El nene tendría unos 8 años. Ella se agachaba a su nivel, le hablaba con paciencia, lo escuchaba. Se reían juntos, y se me llenaron los ojos de lágrima, porque me di cuenta de que eso era lo que siempre quise. Ser escuchado, sentirme válido, sentir que existía. Unos meses después de mudarme, recibí una carta por correo tradicional. No era algo común para mí, casi todo lo manejaba digital, así que me llamó la atención que alguien se tomara la molestia de escribir a mano, sellar un sobre y enviarlo. No tenía remitente, solo mi nombre y mi dirección. Dudé en abrirla. Parte de mí temía que fuera otro intento más de alguien del pasado tratando de meterse en mi vida. Pero la curiosidad terminó ganando. La carta era de mi madre. Era corta. Decía que no esperaba respuesta, que entendía si nunca la perdonaba, pero que aún así quería que supiera que seguía pensando en mí cada día, que no pasaba una sola semana sin arrepentirse de sus decisiones, que no buscaba que yo la consolara, ni que le dijera que todo estaba bien. Solo quería, en sus palabras, soltar algo del peso que llevaba encima. Firmaba con su nombre, sin cariño, sin frases afectuosas, sin «te quiero». Solo su nombre. La leí 2 veces y la guardé en una caja junto con el resto de cosas que representaban lo que había sido esa parte de mi vida, la historia que no me enorgullecía, pero que tampoco iba a negar. No como un trofeo, ni como un recuerdo cálido, sino como testimonio. Un recordatorio de que estuve ahí, de que sobreviví. Después de eso, no volvió a escribir. Y yo tampoco. No hubo reconciliación, ni reencuentros, solo un silencio respetuoso, necesario. Y creo que, de alguna forma retorcida, era lo más parecido a la paz que íbamos a tener. Conté nunca más supe nada. No volvió a intentar contactarme. Tampoco busqué saber de él. Lo último que supe, por gente que teníamos en común en redes que todavía no había bloqueado, fue que había vuelto a estudiar, que parecía estar más enfocado, más callado. Algunos dirían que maduró. Yo prefiero pensar que por fin se vio al espejo y no le gustó lo que vio. Pero eso ya no era mi historia. Mi historia era otra. Había empezado a salir con alguien. Alguien real. Nada serio al principio, pero distinto a cualquier cosa que hubiera tenido antes. Una chica con su propio pasado complicado, con quien no tenía que explicar todo el tiempo por qué era reservado, por qué desconfiaba, por qué a veces me perdía en mis propios silencios. Ella entendía. No porque fuera perfecta, sino porque también había pasado por lo suyo. Y en lugar de pedirme que sanara rápido, caminaba conmigo. La primera vez que le conté sobre todo lo que había pasado con mi familia, me escuchó en silencio. Cuando terminé, me dijo algo que no voy a olvidar nunca: no tenés que ser fuerte todo el tiempo. A veces sobrevivir ya es demasiado trabajo. Con ella aprendí algo que me costó años entender, que no todas las personas te van a usar, que no todas las relaciones están basadas en control o en deuda emocional, que existe el afecto sin condiciones, el respeto mutuo, el cuidado sin manipulación. Y eso, honestamente, fue más raro y poderoso que cualquier historia de redención que hubiera imaginado. Mi día a día era tranquilo, y eso ya era una victoria. Me levantaba temprano, tomaba mi café en la terraza, trabajaba algunas horas, caminaba por la ciudad cuando necesitaba despejarme. Aprendí a cocinar cosas simples pero ricas. Empecé a leer novelas otra vez. Volví a mirar películas sin sentir ese nudo en el pecho que me acompañaba cada noche durante años. Estaba solo, a veces, pero no me sentía vacío. Me sentía bien. No iba a negar que todavía tenía heridas, que había noches en las que soñaba con la casa en la que crecí, con la versión de mi madre que me abrazaba antes de dormir, con ese papá que se fue demasiado pronto y que, en mi imaginación, me habría protegido de todo lo que vino después. A veces me despertaba con el corazón acelerado, con la imagen de C gritándome cosas que nunca dijo en voz alta, pero que yo sentía igual. Pero esas noches eran cada vez menos frecuentes, y cuando venían, ya no me tumbaban. Empecé a pensar en el futuro con algo parecido a esperanza. No era una ilusión ingenua, no creía que todo iba a salir perfecto, pero ya no lo veía todo como una cuesta imposible. Por primera vez, veía opciones, caminos, posibilidades. Me inscribí en un curso más avanzado de programación, empecé a trabajar en una idea para una aplicación propia, y hasta consideré abrir una pequeña empresa con un amigo del coworking. Y sí, lo pensé más de una vez, que distinto habría sido todo si me hubieran apoyado desde el principio, si no me hubieran hecho sentir como un error, si mi madre me hubiera defendido, si C no me hubiera tratado como una amenaza, si te hubiera tenido la decencia de callarse en vez de hundirme para subir él. Pero esos sí ya no me dolían, no como antes, ahora eran simplemente eso, hipótesis.
Es raro mirar hacia atrás y ver todo lo que pasó como si fuera otra vida. A veces me pasa eso, estoy en una cafetería, en el escritorio, o simplemente caminando por la calle, y de golpe me viene el recuerdo de alguna escena del pasado. De esa casa donde viví con mi madre, C.I.T. De las noches donde me encerraba en el cuarto con auriculares puestos para no escuchar las comparaciones, las indirectas, el silencio incómodo. De los días que llegaba con buenas noticias, con algo para contar, y era ignorado como si no existiera. O de esa vez, y no se me borra nunca, en que mi mamá miró al suelo en vez de mirarme cuando le pedí ayuda. Cuando me dejó en manos de personas que claramente me querían fuera. Por mucho tiempo pensé que si algún día lograba salir adelante, iba a querer venganza. Iba a querer volver y restregarles en la cara que pude, que sobreviví, que soy más fuerte que ellos, que lo que me negaron, lo conseguí por mi cuenta, que todo el daño que me hicieron, no me destruyó. Pero cuando llegó ese momento, el momento en que de verdad empecé a construir mi vida, me di cuenta de que no me hacía falta eso, que esa fantasía de se van a arrepentir cuando me vean triunfar no era real. Porque no se trata de demostrarle nada a nadie, se trata de dejar de vivir para ello. Y eso fue lo más difícil de todo, dejar de imaginarme mi vida en función de lo que me hicieron. Porque cuando sufrís traición familiar, de esa que te arranca las raíces, no solo duele, te cambia, te deja siempre a la defensiva, esperando que todos tengan una intención oculta. Te volvés duro por fuera y, sin darte cuenta, empezás a desconfiar del cariño real. Porque si las personas que se suponía que te iban a amar incondicionalmente fueron capaces de romperte, ¿qué se puede esperar de los demás? Pero con el tiempo, aprendí que no todos son ellos. Aprendí que hay gente que te quiere sin exigirte que cambie, que te escucha sin buscar usarte, que te abraza sin mirar por encima del hombro. Aprendí a distinguir entre la culpa disfrazada de afecto y el cariño verdadero. Aprendí a poner límites, incluso con la familia, sobre todo con la familia, porque nadie, tiene derecho a dañarte solo porque te conoce desde siempre. Hubo un momento, hace no mucho, que cerró un ciclo para mí. Me invitaron a dar una charla en un pequeño evento sobre resiliencia y reinvención profesional. Nada enorme. Una cosa local, con freelancers y emprendedores. Alguien me recomendó, ni siquiera sé bien cómo me encontraron. Pero acepté. Preparé unas diapositivas, escribí algunas ideas, practiqué frente al espejo como un idiota varias noches. Y ese día, parado frente a unas 30 personas, conté mi historia. No toda. No los detalles más crudos, pero lo suficiente como para que entendieran de dónde venía. Hablé del abandono, del desarraigo, de la calle, del hambre. Pero también hablé del cambio, de la construcción. De cómo empecé con una computadora prestada y miedo hasta de respirar, y terminé teniendo clientes en 5 países y una red de gente que me respetaba. Hablé de la diferencia entre sobrevivir y vivir. Y de cómo no hay mérito en aguantar abuso, pero sí en levantarse después de haber sido destruido. Cuando terminé, hubo un aplauso que me hizo temblar las piernas. No por ego, no por orgullo, sino porque por primera vez sentí que mi historia no era solo dolor, era valor, era transformación. Después de la charla, una chica se me acercó. Me dijo que ella también había sido desplazada por su madrastra, que la habían hecho sentir invisible, que por años pensó que era culpa suya, y que escucharme le hizo entender que no estaba sola. Nos abrazamos. Fue uno de esos momentos que se te clavan en el alma, porque en su mirada reconocí al chico que yo fui. Y supe que valía la pena contar todo esto. No sé qué va a pasar más adelante. No sé si algún día tendré una familia propia, si voy a ser padre, si voy a tener una casa con un patio y un perro. Pero si llego a tenerlo, juro que no voy a repetir la historia. No voy a hacerle a nadie lo que me hicieron a mí. No voy a callar cuando vea injusticia. No voy a elegir a nadie por encima del que me necesite. Y sobre todo, no voy a dejar que alguien que ame, se sienta como yo me sentí, solo, invisible, reemplazable.